Hay días en los que te sientas un momento a pensar y sientes que todo se mezcla. Quieres avanzar, pero no sabes por dónde empezar. Quieres ordenar tu cabeza, pero cada idea llega con peso. Quieres tomar una decisión, aunque sea pequeña, y de pronto hasta eso te abruma. No es que no te importe tu vida, no es que seas flojo, no es que no quieras mejorar, es que tienes demasiadas cosas abiertas adentro al mismo tiempo. Pendientes, preocupaciones, conversaciones que no terminaste ni por fuera ni por dentro, decisiones que vienes pateando, miedos que no han sabido nombrar, cansancio acumulado, presión, expectativas, ruido, y cuando todo eso se junta pasa algo muy extraño. Desde afuera tal vez no se nota tanto, pero por dentro sientes que ya no te escuchas con claridad. Te cuesta enfocarte, te cuesta elegir, te cuesta incluso entender qué te pasa. Y entonces aparece esa frase que mucha gente se repite casi sin pensarlo. Estoy confundido, no sé qué me pasa, no sé qué hacer conmigo, mi mente no está bien, estoy bloqueado, estoy mal, pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar por completo la manera en la que te estás mirando por dentro. Tal vez no estás confundido, tal vez estás mentalmente saturado y no es lo mismo, porque cuando tú decides que estás confundido, lo que sientes es que hay algo defectuoso en ti, como si tu mente no sirviera bien, como si te faltara claridad porque te falta capacidad, como si otras personas pudieran con la vida y tú no. Pero cuando entiendes que estás saturado, la historia cambia. Ya no estás hablando de una falla interna, estás hablando de una mente sobrecargada, de un sistema lleno, de una cabeza que está intentando procesar demasiado al mismo tiempo y por eso mismo ya no logra darte una señal limpia. Y eso cambia muchísimo, porque no es lo mismo pensar estoy mal por dentro que pensar estoy demasiado cargado. No es lo mismo creer no sirvo para decidir que entender no puedo escucharme bien porque tengo demasiado ruido encima. Y sé que esto puede parecer una diferencia pequeña, pero no lo es. Es enorme porque hay personas que llevan meses, incluso años, tratándose como si estuvieran rotas, cuando en realidad llevan demasiado tiempo funcionando sin espacio. Y claro que sí, todo se empieza a sentir raro. Claro que así te cuesta concentrarte, claro que así te cuesta tener paz, claro que sí, cualquier decisión se siente más pesada de lo que realmente es. Cuando la mente está saturada, hasta lo pequeño se agranda. Responder un mensaje parece una montaña, ordenar una idea se vuelve agotador, escoger entre dos cosas simples te drena, descansar no se siente descanso porque el cuerpo está quieto, pero la cabeza sigue llena. Y ese es uno de los detalles más crueles de la saturación mental. Te cansa incluso cuando no has resuelto nada, termina el día y te sientes desgaste, pero no sientes avance, te sientes agotado pero no liberado, como si hubieras estado cargando algo todo el tiempo, aunque ni siquiera se vea. Y sí, eso pesa mucho, porque además de vivir con ese ruido empiezas a desarrollar una idea equivocada sobre ti mismo. Empiezas a pensar que el problema eres tú, que antes eras más claro, que antes eras más fuerte, que antes decidías mejor, que antes tenías más disciplina, que algo se dañó, que ya no puedes sostenerte igual. Y desde esa interpretación te empiezas a exigir más, te presionas, te juzgas, te comparas, te dices que deberías reaccionar mejor, que deberías ordenar tu vida ya, que deberías poder con todo, que deberías dejar de sentirte así de una vez. Pero déjame decirte algo con mucha claridad: una mente saturada no mejora con más castigo, no mejora con más presión, no mejora con más culpa, no mejora con más exigencia ciega. Porque si el problema es exceso de carga, lo último que necesita tu sistema es otra capa más encima. Y aquí está el giro más importante de este episodio. No estás confundido por falta de capacidad, estás saturado por exceso de carga interna. Quédate con esa frase. No estás confundido por falta de capacidad, estás saturado por exceso de carga interna. Porque muchas veces lo que tú llamas confusión no es ausencia de inteligencia, ni falta de valor, ni debilidad emocional. Es saturación,
Es una acumulación silenciosa de cosas que tu mente viene cargando sin terminar de procesar. A veces creemos que una mente saturada solo viene del trabajo, de las responsabilidades, de estar ocupado. Pero no, la saturación mental no siempre viene de tener muchas tareas. A veces viene de tener demasiadas cosas abiertas por dentro, decisiones pendientes que vienes postergando, miedo a equivocarte y pagar caro por eso, demasiadas opciones al mismo tiempo, la presión de tener que resolver todo para allá, la sensación de que se está yendo el tiempo, comparte con personas que aparentemente avanzan más rápido, pensamientos repetitivos que regresan una y otra vez, emociones que no has podido corregir, problemas abiertos que te siguen ocupando espacio aunque no estés tocando, relaciones que te consumen energía mental, versiones de ti mismo peleando entre sí. Una parte tuya quiere avanzar y otra quiere esconderse. Una quiere decir ya, otra tiene miedo. Una quiere decir paz, otra quiere control. Y cuando todo eso ocurre al mismo tiempo, claro que aparece el desorden. Pero ojo con esto, el desorden interno no siempre significa falta de dirección, a veces significa exceso de ruido, y esa diferencia importa mucho porque cuando crees que tu problema es falta de dirección, te obsesionas con encontrar respuestas rápidas, buscas más videos, más consejos, más información, más métodos, más ideas, más contenido, más voces, más cambios, pero cuando tu problema real es el ruido, meter cosas adentro no te ayuda, te satura más, y esto le pasa a muchísima gente. Personas brillantes, sensibles, capaces, profundas, comprometidas con su vida, personas que sí quieren hacer las cosas bien, pero que están tratando de pensar con claridad desde un lugar internamente colapsado. Y eso es otro punto. Muchas veces no te está faltando intención, te está faltando espacio, espacio mental, espacio emocional, espacio interno, porque una mente llena no escucha bien, no ordena bien, no prioriza bien, no decide bien, no porque sea inútil, sino porque está llena. Imagínate tratar de escuchar una sola voz importante en medio de una habitación donde todo el mundo está gritando al mismo tiempo. Eso le pasa a tu mente cuando está saturada. No es que no haya una respuesta, es que no la logras oír, y como no la oyes empiezas a desesperarte, y como te desesperas metes más fuerza, y como metes más fuerza generas más ruido, y como generas más ruido te escuchas mucho menos. Y así se forma un círculo horrible. No solo estás saturado, también te estás castigando por estar saturado. Y eso duele más de lo que parece, porque una cosa es estar cansado, otra muy distinta es sentirte cansado y encima sentir culpa por no estar funcionando como deberías. Una cosa es tener la mente llena, otra muy distinta es insultarte internamente por no estar claro. Hay personas que viven así todos los días. Se despiertan ya cansadas, se pasan el día tratando de alcanzar algo que no pueden nombrar, se sienten atrasadas sin saber respecto a qué. Intentan avanzar, pero todo se les mezcla. Y al final del día, en vez de compasión, se dan más dureza. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no reacciono? ¿Por qué no me ordeno? ¿Por qué no puedo decidir como antes? ¿Por qué me abruma todo? Y casi nunca se hacen una pregunta más justa. ¿Cuánto estoy cargando por dentro? Porque a veces esa es la pregunta correcta. No que me falta, sino que estoy sosteniendo de más. No porque no puedo, sino qué me está ocupando por dentro. No como me obligo a ser más claro, sino como le devuelvo espacio a mi mente. Y aquí entra una verdad incómoda pero profundamente liberadora. A veces no necesitas más claridad, necesitas menos ruido. Eso puede sonar simple, pero es fuerte, porque mucha gente lleva mucho tiempo intentando arreglarse a punta de más pensamiento, más análisis, más vueltas, más anticipación, más control, como si pensar más fuerte fuera a resolver el colapso.
pero no siempre, porque cuando una mente está saturada, seguir pensando sin vaciar no ordena, aprieta, y por eso la primera salida real no es pensar más, es bajar el ruido. No necesitas resolver tu vida completa hoy, no necesitas entenderlo todo esta noche, no necesitas encontrar de inmediato la gran decisión perfecta, no necesitas salir de este estado a la fuerza. Necesitas recuperar espacio, eso es distinto. Y aquí quiero darte algo muy simple pero muy importante, no como receta fría, no como truco de productividad, sino como un gesto humano para empezar a salir del colapso. Cuando sientas que todo se te mezcla, no intentes decidir de inmediato. Primero, saca cosas de la cabeza, de verdad. Toma una hoja o el bloc de notas, o donde sea que puedas vaciar sin filtro, y escribe todo lo que está ocupando espacio dentro de ti. No lo ordenes al principio, no lo embellezcas, no intentes describir bonito, solo sácalo. Pendientes, miedos, cosas por resolver, ideas repetidas, presiones, conversaciones internas, recordatorios mentales, todo. Porque mientras todo siga girando dentro, se siente infinito, pero cuando sale al papel deja de ser una nube y empieza a tener forma, y eso ya da un poco de aire. No porque el problema desaparezca mágicamente, sino porque tu mente deja de tener que recordarlo todo al mismo tiempo. Eso solo ya baja carga, y después de vaciar no quieres resolver las 20 cosas que aparecieron. Haz algo más humano. Pregúntate, ¿qué pesa de verdad? ¿Qué solo mete ruido? ¿Qué sí requiere atención? ¿Qué estoy tratando como urgente aunque no lo sea? ¿Qué me está drenando más por dentro en este momento? No para arreglar tu vida entera, solo para empezar a quitarle volumen al caos. Porque una mente saturada necesita alivio antes que rendimiento, necesita espacio antes que exigencia, necesita orden respirable antes que presión heroica. Y eso es importante decirlo porque venimos de un mundo que glorifica demasiado la autoexigencia. Todo el tiempo parece que la respuesta es hacer más, aguantar más, apurarse más, rendir más, optimizar más, resistir más, pero hay momentos en los que seguir empujando no es fortaleza, es desconexión. Hay momentos en los que insistir no te está ayudando, te está partiendo más por dentro. Y uno de los actos más inteligentes que puedes hacer en ciertos momentos no es apretarte más, es detenerte a reconocer que tu mente ya viene demasiado cargada, no para rendirte, no para abandonar tu vida, no para quedarte ahí, sino para dejar de pelear con un diagnóstico equivocado. Porque mientras tú creas que tu problema es que estás roto, te vas a tratar como enemigo, pero cuando entiendas que tu problema es saturación, puedes empezar a tratarte como alguien que necesita espacio para volver a escucharse. Y eso cambia el tono de todo, cambia la forma en la que te hablas, cambia la forma en la que interpretas tus bloqueos, cambia la forma en la que decides, cambia incluso la forma en la que descansas, porque ya no estás intentando arreglar una falla, estás intentando liberar una sobrecarga. Y eso es mucho más real, mucho más justo y también mucho más útil. Tal vez por eso te sientes como te sientes, no porque hayas perdido tu capacidad, no porque tu mente se haya vuelto inútil, no porque no sirvas para dirigir tu vida, sino porque llevas demasiado tiempo queriendo escuchar una respuesta limpia en medio de demasiado ruido acumulado. Y nadie escucha bien así, nadie elige bien así, nadie descansa bien así, nadie piensa claro así. Por eso hoy no quiero dejarte con más presión. Quiero dejarte una idea que te alivie de verdad. Tu mente no está fallando, tu mente está pidiendo espacio. Espacio para vaciar, espacio para bajar volumen, espacio para separar lo real del ruido. Espacio para dejar de cargarlo todo a la vez, espacio para volver a escucharte sin tanto peso encima, y quizá eso cambia más de lo que parece, porque tal vez tú llevas semanas diciéndote, ¿estoy confundido? Cuando la frase más honesta era, estoy saturado, y una vez que nombras bien lo que te pasa, algo adentro se afloja. No se resuelve todo, pero se afloja.
Ya no te sientes defectuoso, ya no te sientes tan perdido dentro de ti, ya no estás peleando contra una identidad falsa. Ahora sabes algo más preciso, más humano, más útil. No estás roto, estás cargado, y si estás cargado, entonces sí puedes empezar a preocuparte, no desde la violencia, no desde el castigo, no desde exigirte claridad instantánea, sino desde un lugar más inteligente, bajando el ruido, vaciando carga y devolviéndole espacio a tu mente, porque a veces el problema nunca fue que no sabías qué hacer, a veces el problema era que estabas intentando escucharte en medio de demasiado ruido, y cuando eso pasa, hasta la voz más sabia dentro de ti se pierde, pero sigue ahí, solo necesita espacio para volver a oírse. Y ahora que ya entendiste esto, la siguiente pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué si una parte de tu caos viene de la saturación, entonces hay otra capa que también tenemos que mirar? ¿Por qué empiezas a dudar incluso de cosas pequeñas? ¿Por qué decisiones simples se te vuelven pesadas? ¿Por qué a veces no es solo ruido, sino una duda constante que se mete en todo? Porque eso ya no es casualidad, y de eso vamos a hablar en el siguiente episodio. Soy Andrés de FD, vence el caos, despierta tu fuerza.